Ministra. Muy buenas tardes, gusto de verlos, qué bueno que logramos quórum para tener la reunión de hoy día. Tenemos solamente un tema en la tabla, que es la revisión de la norma de emisión aplicable a vehículos motorizados pesados, camiones, entiendo que es eso. Y otros. Camiones. Sí. Así es que para que nos presenten esto, le voy a dar la palabra a Cristian o Nancy. Nancy. ¿Nancy? Nancy. Ya, perfecto. Nancy, Ya, por favor. ¿Ven Sí, bien la presentación? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ya, gracias. Voy a empezar. Bueno, primero que nada, buenas tardes, ministra, buenas tardes a todos. Para mí es un agrado poder presentar esta regulación, ya que es la última categoría vehicular que nos faltaba normar con estándares de emisión equivalentes a lo establecido en Europa y Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es un avance importante el ir hacia una norma más exigente en esta categoría vehicular. Y para comenzar, algunos alcances de la norma. Esta norma solo aplica a vehículos nuevos que ingresan al parque, al país. No afecta a vehículos existentes, es decir, no es una norma retroactiva. La norma aplica a vehículos pesados con peso vehicular igual o superior a 3.860 kilogramos, es decir, aplica a buses y camiones que ingresan al país a partir de la vigencia de la norma, con excepción de los buses de transporte público de la región metropolitana. Ellos tienen otra regulación que le establece las normas. Y bueno, lo que se espera con esta norma vigente es que el aumento del parque se traduzca en el mediano y largo plazo en una reducción de las emisiones, como lo vamos a ver más adelante. Acá algunos antecedentes generales también, como contexto. Los vehículos pesados usan principalmente diésel como combustible, generando principalmente emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno que afectan la salud de la población. Una fracción importante del material particulado emitido corresponde al carbono negro, y el carbono negro tiene efectos significativos en cambio climático. Es por eso que Chile comprometió una meta de reducción de emisiones del 25% de carbono negro en 2030, de acuerdo a la NDC, y esta regulación aportaría a dicha meta, como lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, otro aspecto que es muy importante es que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado el material particulado ultrafino generado por motores diésel como sustancia carcinogénica para seres humanos. Y en este sentido, es necesario proteger la salud de las personas que habitan, trabajan o transitan en las proximidades de estos vehículos. Y la idea es reducir al máximo la exposición dada la toxicidad de las partículas diésel. Y bueno, afortunadamente a nivel internacional existe tecnología para reducir al mínimo estas emisiones, como por ejemplo el filtro partícula. Y también otro aspecto importante es que tenemos una calidad de combustible apropiada para la utilización de esta tecnología. Pero, disculpa. Fue llevado por el... No puse... ¿Ahí? ¿Hello? ¿Sí le das ahora? Ahí. Ahí. Ya, acá alguna presenta respecto al proceso normativo. Esta norma se inició en noviembre de 2020. El anteproyecto se publicó en el Diario Oficial el 30 de mayo de este año y en el Diario de Circulación Nacional el 5 de junio del 2022. La consulta pública es entre el 6 de junio y el 1 de septiembre del 2022, y lo que se espera es que esta norma se presente al proyecto definitivo del Comité de Ministros en noviembre del 2022. Si todo anda bien, la firma y toma razón podría ser el primer semestre del 2023, pero esto es tentativo porque a veces en Contraloría estas normas al menos demoran 3 a 6 meses, es variable. Y la publicación en el Diario Oficial podría realizarse el segundo semestre del 2023. Acá en esta lámina se presenta la evolución de las normas de entrada en Chile. Acá ahí en la primera están los vehículos livianos y medianos, que son
podríamos decir los vehículos particulares, y acá la regulación comenzó en el año 92 con la primera regulación en Chile que se hizo en las fuentes móviles, que obligó el uso de converter catalítico en estos tipos de vehículos. Y después con el tiempo fueron mejorando la calidad de los combustibles, especialmente el contenido de azufre, lo que permitió ir avanzando en la regulación y llegar ahora a Euro 6, que es la norma más exigente, que ahora va a entrar en vigencia la nueva regulación Euro 6 ahora en septiembre de 2022, va a entrar Euro 6 en esta categoría. En el caso, abajo, en el caso de los buses red, ya la norma Euro 6 está vigente desde el 2019. Desde el 2019 y ya contamos con un parque de 1.400 buses Euro 6, lo que se suma a los 380 vehículos eléctricos que ya están en el parque. Entonces los buses red son bastante limpios en ese sentido. Y bueno, la norma que estamos viendo ahora, los pesados, que son todos los restos que queda, que son camiones básicamente, como ver más adelante en la composición. La idea es que si esto se publica en el diario oficial del 2023, podría entrar en vigencia en 2025. Entonces ahí podrían ya empezar a entrar vehículos con la tecnología Euro 6. ¿Qué? Perdón, pero yo creo que los plazos son de una gradualidad. ¿Por qué? Perdón. Sí. Dale. No, pero no, Eso pregunta que debería ser el COSOC, yo creo, pero no, pero puedes preguntar. no. ¿Por qué se espera que la compra, porque esto es la compra de vehículos, uno tenga tiempo para prepararse para comprar algo que tenga una norma Claro. más exigente? Sí, ¿Por lo que qué pasa es que siempre será un plazo de 2 años más o menos, porque tiene que haber un periodo en que los importadores, una vez que uno publica una regulación, ellos tienen que tener un plazo para presentar todos los antecedentes al 3CB, en este caso, que es el Ministerio de Transporte, en la cual ellos se certifican. Entonces, una vez que hacen eso, hay un plazo en que lo importan. Okay. Ya. Eso. Por eso que siempre son, generalmente 2 años después que se publica. Básicamente por eso. Hay un stock de vehículos y hay compras Y hay un comprometidas. stock. Exacto. Ya. Entonces, por eso que casi siempre es de esa forma. Acá en esta lámina se presentan gráficamente las emisiones de los vehículos normas Euro, y ahí en el cuadradito verde podemos ver las emisiones de los vehículos Euro 6, es considerablemente más bajo que el resto de las normas, muy, muy bajo. Y el cuadradito celeste corresponde a Euro 5, que es la norma que es la norma actual, que es nuestra línea base. De todas formas es baja, pero no es lo óptimo porque esos vehículos no tienen filtro de partículas, por lo tanto no son capaces de eliminar, por ejemplo, las partículas más finitas, las más tóxicas. Entonces, si bien tienen emisiones bajas en masa, no tienen bajas emisiones en número de partículas. La Euro 6 cumple con todos esos requerimientos. Ahí lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es lo que yo les comentaba respecto a la composición del azufre en los combustibles. En celeste están los países que tienen diésel de 15 ppm hacia abajo, y vemos que ahí está Chile. Y bueno, somos el único país en Latinoamérica que tiene esta calidad de combustible, y gracias a ello podemos avanzar hacia regulaciones más exigentes. Esto no lo puede hacer el resto de los países, en Sudamérica, por ejemplo, incluido México, porque no tienen el combustible apropiado y no pueden ir hacia normas más exigentes. Entonces, en ese sentido tenemos una ventaja bien grande respecto a otros países. Bueno, acá ya directamente en la regulación que está en el decreto, la norma establece límites de emisión equivalente a la norma europea y su equivalente americano. La norma todos los vehículos que ingresan cuya primera inscripción en el registro de vehículos motorizados se realiza a partir de 24 meses contados desde la vigencia del plan anterior. Ese es el hito, no es la inscripción. Es lo que comentábamos antes. La exigencia Euro 6 o EVA 2010, y la verificación a la entrada la realiza el 13B, que pertenece al Ministerio de Transporte, que son los que hacen la certificación vehiculares en Chile. Creo que es el centro de certificación, control y certificación Centro de control y certificación vehicular, un centro bien moderno. Podría visitarlo. Sí. Que también creo que solamente Colombia tiene un... No, CCD. está nada, no tiene nada. O sea, Solamente Chile, pretende tenerlo, pero no tiene. Es un centro muy moderno, que da mucha confianza a la certificación que ellos hacen de los vehículos. Y acá está la tecnología que utilizan los motores Euro 6, donde
tenemos en la izquierda el DOC y el DPF. El DPF es el filtro, es lo que yo les comentaba, que tiene una reducción súper alta, un 99% de las partículas, de las nanopartículas, que son las más tóxicas y cancerígenas. DOC baja el monóxido de carbono y los hidrocarburos, y en mano derecha SCR es el dispositivo que reduce el óxido de nitrógeno. En el caso de Euro 5, que es nuestra línea base, la tecnología que tenemos es el DOC y el SCR para bajar NOx, pero con una eficiencia que es más baja que en Euro 6, y el filtro no lo tiene, entonces no elimina las partículas ultrafines. Entonces esa es la configuración que tienen los motores Euro 6. Y acá en esta lámina representan las emisiones, por ejemplo, de todos los motores desde el Euro 1 hasta Euro 5 que no tienen filtro, donde la emisión es el número de partículas, porque en este caso la tecnología cambia, no se pesa, sino que se cuentan las partículas. Y en ese caso, los vehículos tienen emisiones del orden de 10 millones, 5 millones de partículas en concentración, versus un Euro 6 que emite 20.000 partículas, son 99% de producción, o sea, la elimina. Entonces, finalmente, lo que quiere mostrar este gráfico es que la única tecnología capaz de eliminar las partículas es Euro 6. Inclusive tiene un límite en número de partículas, precisamente para que las tecnologías vayan con este dispositivo. Acá algunos antecedentes del parque. Bueno, el parque mayoritariamente se encuentra en la región metropolitana, en todas las categorías vehiculares pasa lo mismo, todo acá en Santiago. Y acá algún antecedente de los factores de emisión y de la composición, y ahí podemos ver que en el caso de la Euro 6, todos los factores prácticamente se pierden ahí en el gráfico porque es muy bajito. Lo mismo en mano derecha, el NOx, que si bien el Euro 5 tiene ese ser capaz de reducir NOx, igual la diferencia es muy grande porque la eficiencia del SCR para bajar NOx en un Euro 6 versus un Euro 5 es muy grande. Entonces, por eso que es la diferencia que vemos ahí. En cuanto a la composición, prácticamente todo, 99% es diésel, y en cuanto a composición, 80% son camiones, camión y tracto camión, un 20% son buses de transporte, son como los buses de transporte urbano en regiones, y un 2% son buses de transporte escolar o trabajadores, pero de estos vehículos más grandes, pero son un segmento chiquitito. Y bueno, acá se presenta cuál es el impacto que tendría la regulación. En la mano izquierda está el material particulado que está en masa, la línea azul representa la línea base, norma actual, la roja la proyección con la norma. Y vemos que el material particulado, los años, ¿qué es lo que es? hasta el 2032, del 2020 al 2032. Y vemos que en masa la reducción ahí es del 20% respecto a la línea base. No se ve tan grande ahí la reducción porque la emisión en masa de un Euro 5 igual es baja, pero no el número. Pero aún así sí se tiene una reducción importante. En NOx sí se tiene más reducción, como un 40% respecto a la emisión de un vehículo Euro 5. Y otro dato adicional, que esto lo hicimos en la regulación de maquinaria del grupo electrógeno, es que esta norma aportaría aproximadamente un 10% a la meta comprometida de carbono negro, lo que se sumaría al aporte de la norma de maquinaria y del grupo electrógeno. Por eso es bien importante que la norma maquinaria y del grupo electrógeno salga también. Sería un desafío. Y esta sería mi última lámina. Ahora yo las dejo con Carla, que ella va a presentar la parte del análisis de la evaluación económica. Y ella nos ayudó en esta parte, así que muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos los consejeros de la INFRA y equipo. Buenas tardes. Mi nombre es Carla y les voy a presentar los resultados, bueno, más o menos la metodología y los resultados del análisis general de impacto económico y social, que en resumen tiene como objetivo evaluar los costos y beneficios que involucra la implementación de esta normativa. En ese sentido, los beneficios que identificamos fueron, que ya pueden también identificar ustedes a partir de lo que presentan así, pero son mejoras tecnológicas debido a la implementación de esta norma, lo cual reduce emisiones del parque vehicular proyectado en el tiempo, y esto genera impactos positivos en la salud de las personas, de la población que está expuesta a dichas emisiones,
y también tiene impactos positivos respecto de emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático, como decía Nancy también. Y respecto de los beneficios que valorizamos, o sea, que llevamos a un valor monetario, en particular lo que hacemos es valorizar los beneficios por reducción de riesgo de muerte y riesgo de enfermedades asociadas a la concentración de material particulado fino. Respecto a los costos, tenemos identificados y cuantificados costos de inversión y mantención asociados a la implementación, bueno, a esta tecnología, un costo marginal, y los costos de inversión en el centro de certificación, 3CB. Esto es un costo negativo en teoría, pero es el ahorro de combustible, que es una suerte de costo negativo, un beneficio o un ahorro que se produce debido a la mayor eficiencia de este tipo de motores. Respecto de la metodología general, nosotros siempre partimos estimando la línea base de emisiones, que también mostró en su resultado Nancy. Eso se proyecta en el tiempo para saber cuál es el impacto que va a tener en la calidad del aire la normativa que se está planteando. Las medidas de reducción de emisiones, en este caso, es la implementación del estándar, que es una norma de entrada. Entonces, básicamente, en el periodo de tiempo, entran, en vez de entrar motores Euro 5, que es la tecnología actual, la más moderna en el fondo, empiezan a entrar motores Euro 6, por lo tanto se van reemplazando. Eso involucra un cambio de emisiones, y ahí entramos como a la función de daño, en donde lo importante es traducir ese cambio de emisiones en cuanto mejora o cambia la concentración en el aire de los contaminantes que evaluamos. En este caso, como les comentaba, se evalúa la reducción de contaminación de MP2,5, material particulado fino, y contribuyen a la formación de MP2,5 el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Por lo tanto, los consideramos como precursores también en esa modelación. Con ese cambio en concentraciones de material particulado fino, estimamos los efectos o los cambios en cuánta gente más estimamos que tiene más riesgo de padecer enfermedades o más riesgo de muerte debido a la exposición a este material particulado. Y con eso se valorizan los beneficios finalmente sociales. Por otro lado, el tema de los costos es un camino aparte, en donde estimamos directamente según literatura y costos referenciales la implementación de la ley. Y con eso hacemos básicamente el análisis costo-beneficio, que significa calcular los indicadores económicos y la razón beneficio-costo. Como resultado global, estos son los cambios en los efectos que veíamos recién en la metodología, y corresponden a los eventos que evitamos, tanto como al final del periodo de evaluación, que es el 2032 en este caso, como en todo el periodo de evaluación, por disminuir la concentración de material particulado. En este caso, llegamos a evitar por asociado a muertes, a disminución en riesgo de mortalidad, 10.673 casos debido a la implementación estándar en todo el horizonte de tiempo. Y el horizonte de tiempo es desde el 2025, por lo que mencionaba Nancy, de la entrada en vigencia de la normativa. Ese es el supuesto, que el 2025 va a estar ya causando efectos positivos. Y los restos de casos que se mencionan acá tienen que ver con la morbilidad, o sea, menores admisiones hospitalarias, debido a asma, riesgo cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas, neumonía y una baja también en menores visitas a la urgencia debido a casos por bronquitis. También estimamos la productividad perdida, que son en días laborales perdidos o días en donde se tiene actividad restringida o una actividad menor. Sí, en general, en global, los beneficios más relevantes tienen que ver con evitar el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, es el que pesa más monetariamente. Como resultado, en el horizonte de evaluación se pueden ver los costos y beneficios asociados a la implementación de esta normativa. Los costos en valor presente ascienden a 564 millones de dólares y los beneficios a casi 5.800 millones de dólares,
lo cual nos da una razón beneficio-costo como altamente rentable. Entonces, en el fondo, la evaluación recomienda que se implemente esta normativa. Y como resumen de resultados, igual Nancy ya mencionó esto, porque también son parte de sus resultados. En el fondo, reducimos las emisiones de material particulado fino en un 20% respecto a la línea base, que eso es si es que siguen entrando motores, o sea, Euro 5, tecnología Euro 5, y un 40% de NOx. Esas son las que presentan más reducción. El SO2 y el CO2 tiene una reducción un poco menor, pero aún así tiene efectos positivos, netos. La concentración en promedio, la concentración de M2,5 se reduce en un microgramo, 13 al final del periodo de evaluación, que es el año 2032. Pero esta igual es súper sitio dependiente, entonces varía dependiendo de la zona donde se esté ejecutando esa reducción. Y como les comentaba anteriormente, se evitan 2.600 muertes prematuras por reducir esta concentración al 2032 y en acumulado en el periodo hasta el 2032, 10.673 muertes. Y en resumen, la normativa tiene beneficios que involucran y implican una razón beneficio-costo de aproximadamente 10. Por lo tanto, consideramos que es altamente rentable socialmente. Creo que eso es todo. Esa era la última. Yo creo que quieres dejar de compartir, Sí, ¿o no? está. ¿Y usted? Arriba es la barrita, la parte roja de la barrita. Ah, ok. Eso. Pero ahora veamos la... ¿Puedes verlo en vista en los cuadraditos? Vista, Sí, sí. Ok. mejor. Muchas gracias por las presentaciones. Entonces está la palabra abierta para consultas, comentarios, sugerencias. ¿Quién levantó la mano? Ah, ya. Macarena y después Jorge. Y después Mauricio. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo algunas preguntillas. Quería saber, ¿esto afecta a los automóviles? ¿Afecta también a todo tipo de automóviles, incluidos camiones de basura, por ejemplo? Una de las grandes preguntas. Sí, claro, es que en el caso de los camiones entraría en la categoría, por el peso. Entonces sí le afectaría la ley. ¿Y afecta también a aviones, por ejemplo, que No. usan combustible? ¿Y qué se está haciendo en relación a eso, a regular la contaminación de aviones? Nada. Es que es muy complicado hacer regulaciones en aviones porque son normas como internacionales, ¿no? Hay avances en el tema de poder cómo se fabricar aviones más eficientes, que emitan menos CO2. Hay iniciativas, pero nosotros no las regulamos. Acá en Chile. ¿Pero existe algún tipo de regulación que el ministerio supervise de alguna manera o no está en tierra de nadie? Hay iniciativas que están empezando a meterse en el tema de aviación y de cómo hacer más regulación al respecto. Entiendo que el Ministerio de Energía está levantando información al respecto. Ya. Perfecto. Y me imagino que igual no es tema de ustedes, pero igual es tema de la conversación, que tiene que ver con la movilización. Si estamos aplicando regulaciones a este tipo de movilización, ¿qué está haciendo el Ministerio del Medio Ambiente para fomentar o favorecer la movilidad sustentable? Entiéndase como restringir el acceso de automóviles a centros históricos o favorecer el uso o la construcción de ciclovías, misma infraestructura sin emisiones. ¿Qué se está haciendo al respecto? Eso quisiera saber. Gracias. Bueno, hay algunas iniciativas ya que están implementadas en el plan de descontaminación de la región metropolitana, como por ejemplo la zona baja emisión en el caso de los vehículos pesados,
que establece una restricción a la circulación de camiones antiguos dentro del anillo, en el medio Huascucio, y esto lo fiscaliza el Ministerio de Transporte a través de cámaras. Y una medida que tiene su efecto, porque transporta harta sanción ahí con las cámaras en camiones antiguos y viejos. Y el tema también, bueno, está la restricción vehicular, hay varias cosas ahí también que se norman a través del plan de descontaminación de la región metropolitana. No sé si tú, Cristian, puedes agregar algo. Hay algunas medidas también que apoyan el plan maestro de ciclovías, que es un plan antiguo que parece que ya no está tan vigente, pero que estaba también escrito en el plan de descontaminación de la región metropolitana. Y además nosotros a fin de año tenemos que comenzar la revisión del nuevo del plan de descontaminación de la región metropolitana, porque ya cumple 5 años de vigencia en noviembre de este año. Y ahí nosotros también pensamos que podríamos, lo hemos conversado con Nancy, de hecho hoy mismo estuvimos comentando acerca de qué medidas más podríamos incluir en este plan para abordar el tema de las fuentes móviles. Y también nosotros como Ministerio del Medio Ambiente, y lo vemos aquí, yo soy Cristian Torres, perdón, me presento, jefe del Departamento de Planes y Normas. Nosotros somos parte de un GEF 6, que se llama CLETS, que tiene que ver con transporte en baja emisión. Es un fondo internacional en el cual nosotros vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Transporte y otras instituciones. También nos estamos tratando de juntar con el Ministerio de Energía, con la GIZ, con la Agencia de Sostenibilidad Energética, en juntar distintos GEF y fondos internacionales de transporte para poder llevar también movilidad sustentable a regiones y aportar también a al transporte sostenible, la electromovilidad y otros. Ahora, en nuestro caso, nuestro GEF estamos recién empezando, lo estamos reviviendo porque la verdad es que durante la administración anterior no se avanzó mucho y tenemos que conformar un equipo, un comité operativo, un comité directivo, y estamos en proceso de eso, así que para las próximas reuniones también nos podrían preguntar de nuevo, Macarena, y yo te voy actualizando con respecto a eso. Quizás pudiera complementar que, bueno, dentro de la ley marco que nosotros coordinamos, hay compromisos sectoriales que están repartidos entre el Ministerio de Energía y Transporte, pero nosotros los planes que ellos tengan que trabajar lo supervisamos nosotros, así que por ahí también hay trabajo. Entender la luz, ¿no? Sí. Gracias. Sí, solo añadir brevemente, en materia también de impuestos verdes, es algo que se realiza con el impuesto a emisiones, perdón, a contaminantes móviles, de vehículos motorizados ligeros, y que eso está hoy día en análisis en el marco de la reforma tributaria, en lo que se ha llamado los impuestos correctivos, que deberían ingresar al Congreso a fines de año, y nosotros ya también nos encontramos trabajando en eventuales modificaciones a los tributos a vehículos. Así que eso también está ahí. Se me olvidó. Yo creo que era Jorge, Mauricio y después Paulina, ¿no? Gracias, ministra. Buenas tardes a todos. Gracias, Nancy. Gracias, Carlos. Gracias, Cristian. Confirmar primero que me escuchan, por favor, que tengo la conexión inestable. Sí. Perfecto. A ver, bien precisa. Nosotros creemos que este tipo de normativa va en el sentido completamente correcto. Estamos 100% de acuerdo con el enfoque, el diseño. Tuvimos la suerte ahí de trabajar harto tiempo con Nancy Manrique, así que hola Nancy, espero que estés muy bien. Y estar ahí juntos en varias iniciativas orientadas a toda la desulfuración de los combustibles y todo eso que ha sido bien emblemático. Así que creo que va en el sentido completamente correcto. Creo que el tipo de medidas que además es muy positiva y armónica, porque nosotros no somos productores de vehículos y por lo tanto encontramos que es muy complejo que hoy día, corrígeme después tú, Nancy, los datos, pero entiendo que el parque vehicular, el porcentaje de vehículos diésel sigue siendo súper relevante. No sé si en la región metropolitana el 30% de los vehículos medianos y livianos, pero una cifra de ese orden.
con una contribución no solo en material particulado fino, sino también en precursores de PM2,5, como los óxidos de nitrógeno. Entonces creo que una medida completamente en la dirección correcta. Solo preguntarte, Nancy, si los 15 ppm ya están obviamente en un alcance nacional o principalmente en la zona central. Yo entiendo que a nivel país, ¿cierto? Sí, a nivel país tenemos 15 ppm nivel máximo en gasolina y diésel, pero se quiere ir hacia los 10 ppm en 2025, porque eso quedó establecido en una regulación de la norma Euro 6 de vehículos livianos. Y eso No, es lo perfecto. porque, bueno, en muchos países para que tú puedas implementar Euro 6 te exigen que tenga los 10 ppm, pero con 15 máximo, porque es máximo. El promedio de contenido de azufre en gasolina y diésel es muy bajo, menos de 10, entonces. Pero la idea es ir hacia los 10 ppm de todas formas. No, correcto. Yo entiendo también que un valor límite, el promedio incluso puede ser más bajo, y por lo tanto es aquello que viabiliza obviamente los sistemas de control y la importación de este tipo de tecnología. Así que yo creo que eso va en el sentido completamente correcto, así que simplemente felicitar obviamente el que se avance en esto, porque como tú bien decías, se cierra un ciclo también regulatorio, y eso es tremendamente valioso también considerando la contribución de emisiones de Black Carbon, que es bien significativa y como tú decías también tiene impacto en el cambio climático. Respecto de solamente a propósito de lo que señalaban recién de los impuestos y esa lógica, yo creo que efectivamente todo lo que sea desincentivo al parque diésel, sobre todo el ingreso de vehículos medianos, livianos, pesados, de todo tipo, es súper relevante. Es súper relevante y creo que, tal como mencionaban, no alcancé a ver bien quién está al lado de la ministra y que mencionaba lo de los impuestos, pero no sé si es... Pedro, Hola Pedro, no te alcanzaba a ver bien. buenas tardes. Creemos que va efectivamente en el sentido correcto, ¿no? Como decía, nosotros no somos productores de este tipo de vehículos y por lo tanto poner las barreras de entrada adecuadas para que no nos llenemos de contaminación innecesariamente, creo que va en el sentido correcto, armonizando obviamente que eso sea obviamente compatible no solo con el diseño del 3CB, sino también que se pueda viabilizar la importación. Respecto de lo que señalaba hace un rato Macarena, comentar que efectivamente hay alguna iniciativa más en la dirección de otro tipo de transporte. Como decía también Nancy o Carla, el tema aéreo es bien complejo, pero hay iniciativas principalmente pensando en CO2, que son el sistema Corsia a escala internacional que va en esa dirección, y simplemente no sé si han tomado o estado en contacto con el Ministerio de Energía, porque estando en el directorio de la Agencia de Sostenibilidad Energética, pudimos activar este programa Giro Limpio, que tú debes conocerlo, Nancy, que dio muy buenos resultados, y después se nos acercaron también desde el sector aeronáutico y pudimos lanzar Vuelo Limpio. Entonces hay eso para que después simplemente se pueda precisar y fortalecer. Y el último comentario nomás, que en el resumen Carla lo tenía muy claro, que era la alusión a la mortalidad prematura. Replicar lo mismo en el cuadrito que decía solo mortalidad, y a veces se pueden malinterpretar, y es mortalidad prematura evitada, entonces para que no haya confusión. Pero dicho eso, estamos muy de acuerdo, así que felicitaciones por ir adelante con esto. Aprovecho de mencionarles que les envié el PPT, estaba justo ahí pidiéndolo a alguien en el chat, ya están sus correos. Mauricio. Gracias y buenas noches. Aquí ya son casi las 11 de la noche donde estoy. Primero que nada estoy feliz de estar discutiendo esta norma. Creo que ojalá lo hubiésemos estado discutiendo un poco antes. Cada año que pasa son
más muertes y enfermedades que se evitan teniendo una norma Euro 6 implementada en el país. Así que tenía 4 niveles de comentarios. Primero algunos comentarios generales y después las 3 preguntas que me gustaría hacerles. Los comentarios generales tienen que ver con, más que nada, en los antecedentes que se plantearon en la presentación tanto de Nancy como después en la parte de AGIES. El nivel de contenido de azufre en Latinoamérica está mejorando. Entonces yo creo que ese mapa que se mostró en el 2018, ya Uruguay tiene bastantes avances, Colombia está empezando a tener buenos niveles de azufre. Entonces yo lo miro eso como algo positivo, que toda la zona sur, en la región sur está avanzando en este tema y Chile va a la cabeza, sigue liderándolo, pero no estamos tan solos en el mapa en este momento. Yo creo que hay más países que están logrando tener bajos contenidos de azufre y eso es muy importante porque el mercado de vehículos Euro 6 es más amplio. Es decir, es una buena noticia que eso esté ocurriendo. Entonces, sería bueno buscar un mapa más actualizado de 2018. No cambia demasiado, pero creo que es un tema importante. Lo otro en el tema de AGIES, se mencionó al principio como antecedentes menor emisión de CO2 y costo de combustible, lo cual me parece fantástico, pero no veo yo que la norma toque esos 2 temas. Después no fueron analizados en la evaluación porque se analizó sobre materia particulada y NOx, lo cual está bien porque son los contaminantes que son sí tratados en la norma, pero no sé por qué aparecen esos 2 conceptos en la primera parte de la presentación, porque la norma no hace alusión al contenido de CO2, al contenido de costo de combustible. Tal vez se podría hacer. Sí, pero está incluido, solo que no se... ¿Tú dices en las primeras láminas, en las que presenté yo? No, en el AGIES. Ah, en el AGIES. Claro, pero está. El ahorro por menor consumo de combustible está incluido. Está, Es, sí. bueno, es algo, un 7% de ahorro, pero está incluido. Lo que pasa es que no está como desagregado. Los beneficios por reducción de CO2, esos no están incluidos en el análisis, sí se mencionan aparte en el AGIES de anteproyecto al menos, y ascienden como aproximadamente 16 millones de dólares en valor presente. Y se indican y se mencionan como un co-beneficio porque en el fondo estamos como evaluando solamente los beneficios a nivel local, en el fondo, que tienen un impacto local. Pero sí están en el documento de AGIES de anteproyecto, por si acaso. Lo pueden Claro, revisar. claro. No, sí, claro, sí, eso lo entiendo. Lo que pasa es que la norma no hace ninguna alusión a la reducción de CO2, a los gramos por kilómetro de CO2, por ejemplo. Entonces, esto tendría que ser basado en un antecedente que está fuera de lo que la norma establece. Están, pero no los mostramos, deberíamos incluir, visibilizarlo más. Sí, Mauricio, y respecto a los combustibles en Sudamérica, bueno, es verdad eso de que hay avances en el resto de los países, pero hace poco tuve una reunión sobre este tema y el problema es que están yendo hacia combustibles más bajos en contenido de azufre, pero solamente como en algunas ciudades y en algunas No es nacional. zonas. Y no es nacional, entonces ahí es donde viene el problema de que como no lo tienen a nivel nacional, lo importable no Claro. venden los vehículos. Entonces, Ya. ese es el problema que tienen afuera con el tema del combustible. Claro. Bueno, a lo mejor sería bueno, en Pero igual realidad, hay que actualizar el gráfico. que el mapa no diga 2018, sino que 2021 Sí, claro, y puede mostrar conseguir la misma uno cosa. Pero ahí sí aparece Uruguay, cuando uno Ya, actualiza el año. Ya, Pero es un eso. detalle. Pero ahora quiero ir en realidad más que nada a las preguntas. Lo primero tiene que ver con el calendario de implementación. Yo no pude encontrar el documento extendido, encontré el resumen, entonces yo quería saber cuándo se implementaba esto. Ahora en la presentación dijeron que es 24 meses después del momento en que esto sale oficial, son 2 años que tenemos que esperar. Es decir, aquí saqué la cuenta, son 375 muertes por año que se evitan en el periodo de 7 años. O sea, ¿no se puede hacer esto un poco más rápido? Los fabricantes ya saben que esto viene, ya se implementó para vehículos livianos y medianos, esto se veía venir, entonces la verdad que no sé si se puede hacer ahí un trabajo de apurar un poco este proceso. Entiendo las razones que esgrimen y estaría dispuesto a aceptarlas, pero me gustaría dejar eso como un planteamiento, dado que materia particulada y NOx son particularmente importantes y sobre todo el tema de camiones en Chile es importante. Entonces entiendo las razones, entiendo que son 24 meses, no lo encontré en los resúmenes y me gustaría saber si eso se pudiese discutir de alguna manera, aunque sea adelantarlo en 1 año, con respecto al calendario de implementación. No sé si quieres, hago las preguntas y después, o me van... Yo creo que prefiero que Mauricio termine de... Sí. Ok. El segundo tema tiene que ver con el 13B.
Se mencionó también ahí en la presentación de aquí el costo de inversión de 3C, lo cual me parece muy importante. 3C necesita tener más financiamiento para hacer su trabajo, incluso con lo que tiene hoy día y también, por supuesto, con lo que viene. El 3C no tiene un banco de pruebas de motor, tiene dinamómetros, entonces eso significa un costo muy grande para implementar un laboratorio donde se puedan probar estos motores experimentalmente. Entonces, yo no sé si la norma atiende a este tema o no, pero esta homologación va a ser simplemente documentada, recibiendo los papeles que comprueban que los motores cumplen con la norma, y Chile no va a poder tener una capacidad de medir eso como lo hace con los otros vehículos que sí se miden en gramos por kilómetro. ¿A qué se refiere ese tema de costo de inversión en el 3CB? ¿A mejorar su capacidad de revisar papeles o a mejorar su capacidad experimental para poder medir motores? Ese es el tema de la homologación. Y la última pregunta tiene que ver con la fiscalización posterior de estos vehículos. La revisión técnica que se hace hoy día a los vehículos pesados es absolutamente incompetente con respecto al nivel de emisiones que estamos trabajando con Euro 6. Está midiendo opacidad, que es algo que no sirve para nada para medir el nivel de partículas tan bajas. Entonces, me gustaría saber ahí si no sé si es campo de esta norma o no, pero el poder medir estos vehículos con sistemas portátiles, que son los PEMS, que de hecho en la norma Euro 6, que es la norma a la cual se está aludiendo en este decreto, que es el In-Service of Conformity, ¿va a tomar lugar o simplemente vamos a dejar que los vehículos nuevos entren y luego la única forma de fiscalizarlo va a ser con la revisión técnica actual? ¿O existe la posibilidad de que tengamos algún nivel de medición con equipos portátiles en ruta? Eso serían entonces el calendario, la primera duda, la homologación en el 3C la segunda, y cómo podemos implementar una buena fiscalización de estos vehículos una vez que estén en ruta. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Sí, está bien. Mira, respecto al calendario, bueno, el anteproyecto define los 24 meses. Ahora, no quita que eso podamos reducirlo, tal vez un par de meses, no sé, pero eso es un tema que habría que discutirlo tal vez con los importadores, con el tema de los plazos, ahí ver, tenemos que esperar también la respuesta de la observación en la consulta pública, que eso, bueno, finaliza ahora el 1 de septiembre, y ver ahí también qué nos dicen de afuera, porque también va una consulta internacional estas normas. Entonces ahí tenemos que, yo creo, esperar todo ese proceso, y ahí un poco indagar a ver si podemos adelantar un poquito la entrada en vigencia. Pero buen punto, en todo caso. El otro era los 3CB. Ah, ya, mira, ahí quedó en la PPT costos de inversión, pero en realidad está referido a los costos de la certificación, porque va a seguir siendo la certificación documental. Mira, es probable que se me haya quedado una presentación antigua, a lo mejor esto de costos de inversión, pero está referido a los costos asociados a la certificación, que es lo que pagan los importadores por hacer la certificación documental. Ahí se puede malentender que pueda estar referido a inversión en el laboratorio, como para medirlo en las instalaciones del 3C, pero no, solo asociado a la certificación documental. Y respecto al control de los vehículos en uso, bueno, lo que se está trabajando es una norma de número para que sea aplicada en plantas de revisión técnica, porque es la única tecnología capaz de detectar que los filtros estén en mal estado, es cambiar el método, porque la opacidad ya está out, no sirve para el control de estos vehículos. Y considerar mediciones como la que tú dices, de repente no está considerada, pero es un tema que hay que verlo, digamos, porque igual también hay otras iniciativas que tienen que ver con, como por ejemplo, hacer controles con OBD. Hay varias cosas que estamos viendo ahí con algunas cooperaciones internacionales para ver cómo podemos avanzar en el control de los vehículos en uso, que es una cuestión clave también. La estrella. Gracias, sí, Paulina. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por la información. Quería consultar acerca,
o sea, primero una como sugerencia es quizás buscar una forma didáctica de socializar este anteproyecto para que sea mucho más entendible para los ciudadanos cuál es el objetivo, cuál es el universo que va a estar sujeto a esta regulación. Por ejemplo, hablamos de camiones o vehículos pesados, ¿ya? Y ahí obviamente tenemos los camiones que se utilizan para distintos tipos de procesos productivos, los camiones de transporte. Entonces, importante entender bien el universo que va a estar sujeto a esta regulación. Es una norma al control de importación, por lo tanto es positivo en ese contexto, pero para hacerlo más fácil de comprender. Y también, por otro lado, facilitar la comprensión de el análisis costo-beneficio, qué es lo que va a significar en términos ambientales la aprobación de esta norma, porque no resulta tan simple llegar y entender de la presentación. Entonces, como sugerencia. Quería también preguntarles acerca del universo vinculado a los camiones que van a estar sujetos a esta regulación, los camiones mineros. Entiendo que los camiones mineros van a estar sujetos a esta regulación y quería comprender si había habido algún análisis o una evaluación de la factibilidad del cumplimiento de todo esto en este equipamiento. Gracias. ¿Puedo responder lo de los camiones mineros? ¿Ya? Oye, yo tengo una reunión. Perdón, es que yo tengo una pregunta parecida a la de la Paulina que de repente puede ser más eficiente sobre la última. Ya, dale. Era muy similar, bueno, muchas gracias, y qué bueno estar en una norma, avanzar hacia una norma más exigente progresivamente. Ojalá que algún día todo nuestro vehículo y nuestra movilidad sea cero emisiones. Y por eso, también enganchando un poco con lo que pregunta Paulina, el universo son los camiones, ¿cierto? Y el problema de camiones de carga, camiones que quizás son más propios, estoy hablando del transporte que va en la carretera, por ejemplo, portuario, van para allá, para acá, también, pero hay otros que son como propios de ciertas industrias. Entonces, mi pregunta es cómo se engancha esto o se puede también socializar, como dice Paulina, con esto que se ha ido promocionando de la posibilidad de cambiar a hidrógeno verde los camiones de la minería o en el fondo como todos queremos que sea antes, pero hay que respetar la progresividad y también los stock y la forma en que las personas se van adaptando a las regulaciones. O sea, a lo mejor en sectores que son más identificables el parque al cual va a afectar la norma, quizá considerar un acercamiento más directo mediante un acuerdo o mediante una conversión a otro tipo de no sé si combustible o otro tipo de movilidad. También por eso sobre todo lo que dice Paulina, en el fondo, cuál es la factibilidad de que esto, claro, entra la norma y se empieza a exigir en 2023 o sea, 2025, pero cuál es la factibilidad de que nosotros, nuestro país, se pueda ir reconvirtiendo, porque hay que también sacar del parque vehicular los camiones antiguos al comprar nuevos. Entonces, algún incentivo para la reconversión o para la mejora del nivel de emisiones en ciertos parques motorizados de carga que puedan ser más identificables, ¿ya? Como, no sé, los portuarios o los mineros, es lo que se me ocurre. Dejemos que Javier también pregunte y después respondemos todas. ¿Ya parece? Javier, por favor. Gracias. Gracias por la presentación y seguir trabajando en esta norma. Quiero reforzar dos cosas que ya se han dicho y hay una que sí me preocupa previamente, y es que en el AGIES hay un sinnúmero de supuestos que no se explicitan. Por ejemplo, dan por hecho que los camiones van o los vehículos van, se desplazan en pendiente 0 grados a carga media. Eso tiene clara consecuencia en consumo de combustible y emisiones. Si estaba pensando en camiones mineros, por ejemplo, que acaba de ser el tema, no van a cero, no van a la mitad de su carga y no van en pendiente 0. Entonces, eso cambia mucho las relaciones. En una relación de 1 a 10 difícilmente se va a desbalancear, ¿verdad? Sin embargo, creo que en los AGIE los supuestos que se usan debieran ser explicitados. ¿Por qué se toma ese supuesto?
¿Y qué consecuencia tiene? Porque algunos de los supuestos juegan a favor de los beneficios, en cambio otros podrían informar los costos. De manera que mi sugerencia es que en los próximos ajíes todos los supuestos sean por favor explicitados. ¿Cuál es la base que se sustenta dicho supuesto? Porque a mí no me parece razonable ni que los buses, algunos buses de Santiago podrían ir a media carga, digamos, pero hay otros buses que van a toda carga, al 100%, los camiones de carga que van al puerto van cargados a tope, ¿verdad? De hecho, tenemos problemas en las carreteras por exceso de peso sobre los camiones, ¿verdad? Sobre cada eje. De manera que todo eso es importante si uno quisiera hacer un análisis muy, muy finito. Segundo, creo que la norma es poco ambiciosa en los plazos, eso ya lo han dicho varios. Me parece que es muy, muy poco ambiciosa en los plazos. Los plazos ya son conocidos por todos los importadores, por todas las partes interesadas lo saben. Y sobre todo considerando el escenario en que estamos, ¿verdad? En que las importaciones de vehículos han estado alteradas, incluyendo algunos que pueden ser camiones. Esto que haya que deshacerse del stock de venta que haya, no parece muy justificable. Yo creo que uno debería pensar más razonablemente cuáles son las condiciones por las cuales se fija esos 24 meses, más los meses que tome la tramitación de esto. Estamos hablando de por lo menos, si todo sale bien, 3 años más. Eso es en el mejor escenario, ¿verdad? De manera que eso es un poquito lento. Me parece poco ambicioso en los plazos y nuevamente, cuando se fijen plazos, hay que justificarlos mejor. Aquí simplemente se dice 24 meses y las explicaciones no son convincentes. Y tercero, muchas veces se aduce o se ha discutido en esta sesión la existencia de que habrá impuestos correctivos y otros. Pero también quiero resaltar algo de lo que dijo Camila, y es que sería bueno que hiciéramos una suerte de análisis estratégico de todas las normas que convergen para buscar cuáles pueden ser los incentivos para lograr avanzar mucho más, no solo en esta, sino en otras normas que converjan hacia los mismos objetivos. Por ejemplo, incentivos para aumentar la electromovilidad, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? Pensamos bien en impuestos, perfecto, ningún problema, pero también pensemos en incentivos, ¿verdad? Pero de una mirada estratégica, me parece, se mencionan de repente, o se topan de repente algunos proyectos, en los ajíes sale, por ejemplo, en la descripción del proyecto, que hay algunas cosas que dependen hoy día del Ministerio de Transporte. Bueno, ¿cómo conversan? Todo eso tiene que ir quedando cada vez más claro para que veamos esta película. Y esos análisis estratégicos creo que el Ministerio tiene que empezar a hacerlo en prácticamente todos los ámbitos que tienen que ver con energía. Solamente, ministra, piensa, esto no tiene nada que ver con los camiones que estábamos hablando hoy día, que si no se hace una evaluación ambiental estratégica del desarrollo del hidrógeno verde, Magallanes va a ser una locura. La especulación, usted estaba preocupada por las parcelaciones, ¿no es cierto? Vaya a ver cómo están parcelando las estancias del sur de Chile, ¿verdad? Por las ofertas que hay para poner torres aerogeneradores. Es locura. Necesitamos evaluaciones ambientales estratégicas y este proyecto debería caer dentro de ese marco para armonizarlo con otros y hacerlo cada vez más potente y logremos lo que queremos, porque esta es una muy buena norma. Muchas gracias. Responde, Nancy. Perdón. Sí. Yo termino diciendo algo también. Sí, respecto a los camiones mineros, la regulación va a depender, porque si son camiones mineros que circulan en ruta, ahí les entraría esta regulación, que es de vehículos en ruta. Pero si son vehículos que no son en ruta, que de hecho algunos puede que no tengan patente, que circulan en empresas, faenas, ahí me entraría la regulación de maquinaria fuera de ruta, que es otra norma que estamos nosotros impulsando, que es bien exigente también, de hecho. Sí, lo entiendo, pero me resulta confuso cuando veo todos los documentos que hay cargados en el expediente respecto al universo, al alcance de la norma. Sí, no, tal vez ahí no es tan claro, pero ahora la idea es aclarar todas esas dudas. Y respecto a la consulta en particular de los camiones mineros, en general son fuera de ruta. Y ahí la regulación entraría con la norma de maquinaria fuera de ruta. Y si es en ruta, ahí le entraría esta regulación. Entonces, esa tipología es distinta, digamos. Ahora, todo el resto de los camiones, los que van al puerto, todo eso, son vehículos en ruta, por lo tanto les aplica esta norma.
Respecto a la observación de la carga del vehículo, esto está contemplado en los factores de emisión de los vehículos. Por ejemplo, los factores de emisión son factores internacionales, donde hay factores, por ejemplo, carga cero, carga 100% y media carga. Entonces, en general, en los inventarios, en estas estimaciones, el factor que se ocupa es la carga media, porque es una estimación, o sea, se asume que si va un camión cargado, llega, después se ocupa vacío, lo mismo los buses, no van 100% plena carga, por lo tanto, un criterio que se usa para los factores de emisión es usar la media carga. Para que eso no lo explican en todo el proceso, digamos, porque son cálculos bien específicos, pero es así como se calculan los factores de emisión. Son factores teóricos, o sea, no teóricos, medidos fuera, se miden muchos vehículos con carga, sin carga, y después se establece el factor de emisión. Claro, sí. Entonces, eso respecto al tema de la carga, o sea, está considerado y son factores que consideran hartas variables, también si van subida, bajada, son varias las cosas que se consideran en los factores de emisión a la hora de calcular la emisión. Sí. Y esas eran como las dos principales, yo diría. No sé si se me Creo va. que sí, sí, creo que sí. Bueno, agradezco tanto las presentaciones como los siempre muy buenos, incisivos y detallados comentarios y preguntas. Realmente un lujo contar con este comité. Con respecto al último comentario de Javier, yo creo que estamos en una etapa, sobre todo yo diría que con la Ley Marco de Cambio Climático, en que como tenemos fijado un norte donde sabemos dónde queremos llegar en un par de décadas, está la posibilidad de pasar de una institucionalidad ambiental que es más bien reactiva a una que se puede anticipar. Y para eso, evidentemente, que la evaluación ambiental estratégica es una herramienta de anticipación que de todas maneras estamos rescatando y la queremos potenciar. Así que totalmente recogido, yo creo que estamos en un buen momento para eso. Y bueno, dado de que no fui la única que le pareció excesivo el periodo de 3 años para tener esta norma funcionando, yo creo que valdrá. Ojalá que nos lleguen comentarios en la participación, ¿verdad? Al respecto, y de que podamos ver si podemos hacer algo. Y donde se pueden acortar también un poco los plazos en el proceso que tiene que ver con nosotros. Que si no hay grandes observaciones, que podemos un poco negociar el tema de los plazos, podemos pasarlo por el Consejo de Ministros lo antes que se pueda. Exacto. Entonces ahí se manda directo a Contraloría y puede que Contraloría se demore 3 meses. Sí, es factible. Exacto, también. claro, Contraloría es un espacio Entonces, que obviamente no manejamos nosotros, pero claro, puede ser que se publique antes, en el fondo, que en un año más. Bueno, muchas gracias. No sé si... Sí, solamente mencionar que el profesor Simonetti me envió un correo en el cual hacía mención a si es que era posible analizar en alguna de las sesiones lo que va a pasar en la COP de Montreal a fines, desde la COP de la CDB y de la Convención de Biodiversidad, y que ya estamos conversando con la Oficina de Relaciones Internacionales para ver si podemos hacerlo en la próxima sesión, alguna presentación al menos, un poco adelantar lo que se está pensando llevar a la cumbre de fines de año. Muchas gracias. Chile, ministra, usted mejor que nadie sabe el esfuerzo que hizo Chile en la COP del clima, ¿no es cierto? No se lo tengo que mencionar, ¿verdad? No. Yo creo que, pero eso mostró la capacidad y la voluntad que existe en los distintos estamentos de esta sociedad para trabajar por convenciones como aquella. Y yo creo que la COP de biodiversidad es igualmente relevante. Totalmente. Lamentablemente el IPCC ha tenido mucho más relevancia que el IPBES, pero el informe del IPBES, incluyendo lo que le corresponde a Chile, es dramático, y por lo tanto me gustaría saber qué postura toma el país a eso respecto, porque tenemos mucho que decir y podemos aportar mucho. Muchas gracias. Así que si se puede hacer, genial. Agradecido. De acuerdo.
Ministra, Paulina. perdón. Sí, dos cosas. Quería, a propósito de lo que mencionó Javier, sugerir, existe para la Agenda Química Internacional un Consejo Nacional Asesor para la Agenda Química Internacional, y es muy útil porque sesiona periódicamente y porque se fija posición país para asistir a las negociaciones internacionales en materia de agenda química. Basilea, Rotterdam, Estocolmo, etc. Y eso es muy, muy útil. Yo sugiero algo similar, porque eso depende del Ministerio de la creación de este consejo, que es un organismo concretamente asesor de coordinación intersectorial entre los distintos, entre el Ministerio de Medio Ambiente, efectivamente, pero también otros servicios que sí tienen competencia en materia de biodiversidad, y también organizaciones de la sociedad civil, que puede ser muy útil para fijar una posición para lo que es el convenio de biodiversidad, que entiendo que no se hace. Esa es una sugerencia. Y lo otro, vinculado al funcionamiento del Consejo, yo quería solicitar, si fuera posible, tener una programación anual para poder incorporarlo en la agenda y estar siempre presente. Me interesan mucho estar presente y programarme con anticipación, y no sé, pues de repente hay eventos que uno puede postergar para estar en el Consejo Consultivo. Entonces, la programación o la planificación de las reuniones con un mínimo de 5 días para poder organizarnos. Eso les pediría. Y lo otro es, así como Javier planteó un tema que es súper interesante, es también, me gustaría si pudiéramos abordar el tema de este proyecto, que yo también se lo mencioné a Pedro, pero no me pusieron recibo en mi correo. Me siento, me voy a cobrar sentimiento. Se me pasó, disculpe. A ver, ¿qué tema? Puedes hablar del tema. Entonces, en el fondo, si podemos también hablar del proyecto de ley que se está discutiendo para aplicar la RCA, o una evaluación de impacto ambiental a proyectos existentes, pudiéramos partir con un diagnóstico que quizás ustedes puedan tener sobre el tema, y así contribuir al debate. Gracias. Camila. Sí, perdón que como estoy en una cosa muy móvil no los veo bien, pero gracias. Yo tengo, la verdad, las peticiones parecidas a las de Paulina, de hecho no habíamos conversado ni mucho menos, pero por organización también. Yo estoy empezamos segundo semestre, que soy profesora, entonces el tema de saber con un poco más de anticipación cuándo van a ser las sesiones sería ideal para poder programarnos con anticipación, porque también no me las quiero perder. Bajo ningún respecto. Lo otro es una moción también que tuvimos al final, creo, del año pasado, en que estuvimos de acuerdo varios, Javier, qué sé yo, que pedimos al ministerio, no sé si una cuenta, pero por lo menos una actualización lo hablamos ante el proyecto de biodiversidad y áreas protegidas, que tomando en cuenta que también es un tema que se va a tratar que está en el acuerdo, en el convenio de diversidad. Para el cumplimiento creo que es cada vez más necesaria ese espacio en nuestra institucionalidad ambiental, se está sintiendo cada vez más, entre los mismos servicios. Yo lo digo por temas académicos y también un poco profesionales. Entonces, eso, saber en qué está y si algo se pudiera hacer para que avance. Y también quería, igual que Paulina, sería bueno analizar, o si tienen información, o conjunto quizás la superintendencia puede que la tenga, en cuanto a cuál sería el universo, por ejemplo, que impactaría ese proyecto de ley, que tiene que ver con el fondo como meter dentro de la evaluación de impacto ambiental proyectos que a lo mejor no han tenido ese procedimiento. Creo que sería interesante que el Consejo, y pertinente, que el Consejo pueda analizarlo, de repente hacer alguna observación que les pueda servir. Ok, muchas gracias. Por las sugerencias, las vamos a tomar, y definitivamente tenemos que tener un día y fecha programada aquí a fin de año para las reuniones. Ok, gracias.
Muchas gracias. Gracias, que estén muy Muchas bien. gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, felicitaciones de nuevo. Que estén bien, Perfecto, gracias. muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Porque me llegó el otro, el de la 704, pero... No, 685, esa es la